Buenos días, mi nombre es Manuel Orlando González Cruz, soy de la Ingeniería de Diseño Automotriz. En este caso haré este video informativo para hablar sobre el tema de sustancias puras. Las sustancias puras pueden ser líquidos. Bueno, para este ejemplo y este video en especial hablaremos sobre el agua. ¿Por qué hablaremos sobre el agua? Porque es el líquido mundialmente conocido, ¿no?, que usamos cotidianamente y sometemos también a los efectos de la sustancia pura cuando hacemos un café, hervimos agua, lo utilizamos para realizar comidas y tiene sin fin de uso. Sabemos por entrada que el agua está en tres fases: está en sólido, en líquido y gaseoso. En este caso solamente hablaremos sobre gaseoso y líquido, porque solamente de esas dos partes, porque entonces se aplica lo de sustancias puras. Bueno, para un ejemplo físicamente lo demostraré con una botella y agua, ¿no? Bueno, para mostrarle cómo sería el cambio. Tenemos esta botella. El agua está hasta aquí. El agua está a temperatura ambiente, lo que quiere decir que no está calentada. Pero, ¿qué pasa si metemos calor? Lo primero que empezaría el agua a hervir, ¿no? Bueno, pero para que hierva necesita estar a 100 grados centígrados y un poquito más, porque en ese estado va a pasar a un estado que se llama agua comprimida. De esa agua comprimida pasa a un estado que se llama mezcla, pero se llama mezcla porque está entre agua comprimida y vapor. Pero lo interesante aquí es que antes de llegar al último punto, que se llama vapor sobrecalentado, tiene que pasar por esa mezcla. Como les comentaba, esta agua está a temperatura ambiente con una tal presión, ¿no? Pero ¿qué pasa si le meto calor? Empieza el calor, el agua empezará a calentarse. Luego empezará la etapa de ebullición, que es donde empieza lo de agua comprimida, y luego pasará a la mezcla. ¿Qué quiere decir que pasa a la mezcla, no? Que está de líquido comprimido y vapor. Bueno, en ese punto veremos algo importante que va a pasar, que será que el volumen del agua empezará a disminuir, pero el vapor empezará a crecer. La presión también empezará a crecer, porque la presión va con base a la temperatura. Les decía, ¿qué pasa cuando el agua ya se evaporó completamente, ¿no? Ya no hay nada de agua, el volumen del agua ya no existe. En ese estado pasaría a una etapa que se llama vapor sobrecalentado. Bueno, aquí estamos diciendo que el agua ya no existe, que solamente hay vapor, pero también estamos tocando un punto muy importante, que la presión es alta. A altas temperaturas, altas presiones. Eso quiere decir que estamos en un vapor sobrecalentado. Para saber en qué fase estamos, se utiliza algo que se llama tablas termodinámicas, en el cual no tocaré el punto porque solamente estoy dando respuestas a qué es un líquido comprimido y cómo saber en qué etapa están, y saber las tres etapas que existen, que ya había mencionado, que son líquido saturado, y pasa a la mezcla y pasa al vapor. Pero como había mencionado antes, ¿no?, antes de pasar de líquido saturado pasa a líquido comprimido, y antes de pasar de líquido comprimido a vapor sobrecalentado se genera la mezcla. Por eso no mencioné líquido comprimido, porque lo metí entre la mezcla. Bueno, les enseñaré gráficamente cómo está compuesto, ¿no? Cómo van de punto a punto y de punto a punto, ¿no?
podemos ver en esta gráfica, está de 0 a la temperatura y está de 0 al volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos de este punto a este punto, quiere decir que estamos en una región que se llama agua saturada, lo que les había comentado hace un momento. Pero aquí hay 100 grados centígrados. Antes de llegar a la otra fase está 100 grados centígrados. Aquí se va a mantener. ¿Por qué? Porque aquí está la región de agua comprimida y aquí está la región de vapor. Y para el último punto, que ya es cuando ya la temperatura sobrepasó los 100 grados, ¿no? Se le llama vapor sobrecalentado. Esta es la gráfica, la cual nos dirá el comportamiento del líquido, en este caso el agua. Tomemos un ejemplo muy claro. Tenemos una olla de presión. ¿Qué pasa dentro de esa olla de presión? Pasa todo lo que acabo de comentar. Primero está el agua saturada. Empieza la flama. ¿Y qué va a empezar a hacer? La temperatura empezará a incrementar conforme pasa el tiempo. ¿Qué va a pasar en ese entonces? Pasará que estará el líquido saturado, pasará a la etapa del líquido comprimido, y como está a los 100 grados centígrados, empezará la mezcla, en el cual esa mezcla es vapor y líquido. Luego de pasar los 100 grados centígrados, pasará lo que se le llama etapa de vapor sobrecalentado. Pero, ¿qué pasa si apagamos la llama? Al momento de apagar la llama, empezará a bajar la temperatura. Y como está encerrado, quiere decir que como la presión es alta, está el vapor sobrecalentado. Y como había dicho, a mayores presiones, mayores temperaturas. Pero como estamos bajando la temperatura, el agua empezará a condensarse poco a poco, lo cual pasará de vapor sobrecalentado a mezcla, y de mezcla pasará a líquido comprimido, y de líquido comprimido pasará nuevamente a su etapa, que era agua saturada, el cual empezamos de 0. Y como les decía, como está encerrado, no se escapó ni vapor, ni líquido, ni presión, todo sigue siendo el mismo. Y si volvemos a aplicar de nuevo la temperatura, volverá a pasar de nuevo el mismo efecto y de las mismas maneras. Que primero pasará el líquido saturado, luego líquido comprimido, luego a mezcla y al final a vapor. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya servido este video de cómo está compuesto la gráfica y cómo se aplica cotidianamente este líquido, que en este caso es agua, H2O. Muchas gracias.